Norma Internacional de Auditoría número 240, en la cual se nos establece lo que son las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto a lo que es un fraude. Antes de entrar de manera compleja a lo que es esta norma, quiero hacer mención de palabras claves que estaremos viendo a lo largo de esta exposición, como lo que es error, fraude, incorrecciones, intención, escepticismo profesional, características y entre otras palabras que estaremos viendo a lo largo de esta exposición. Como bien sabemos, toda norma de auditoría tiene un alcance y el alcance establecido de esta norma es que trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros, ya que de manera concreta se desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 y la 330 en relación con los riesgos de incorrección material debida al fraude. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la NIA 240 es especialmente para poder aplicar la NIA 315 y la 330, ya que estas tres normas van a actuar de manera conjunta para poder aplicarse entre sí y poder hacer un adecuado análisis al momento de lo que es un fraude de auditoría de estados financieros, ya que estas tres normas tienen características y tienen situaciones establecidas dentro de sí que nos va a servir para poder hacer un trabajo adecuado. Características del fraude. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. La norma nos establece una diferencia no concreta, pero sí nos establece que se distingue el fraude del error, ya que es la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros, sea o no intencionada. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya que hay una diferencia entre fraude y error, ya que el fraude es con hecho pensado, ya es con una intención, y el error es de manera involuntaria, es algo que no se quiso hacer, es algo que salió de las posibilidades de una persona. En cambio, el fraude se hace en características o se hace en situaciones para poder provocar lo que es una estafa y un fraude. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas, lo que son las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios o en casos excepcionales identificar la existencia de fraude, el auditor no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. Responsabilidades del auditor. Esta norma nos establece qué responsabilidades tiene un auditor al momento de detectar un fraude en la auditoría de estados financieros, ya que, como nos dice aquí, es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas al fraude. ¿Qué nos quiere decir esto? El auditor tiene responsabilidad ante la entidad que está auditando los estados financieros de que todas las incorrecciones materiales sean debidas a un fraude o a un error. El auditor también es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional. El escepticismo profesional será explicado más adelante de manera concreta para poder entenderlo, ya que también aquí nos establece que durante toda la auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad de que la dirección eluda los controles y reconociendo el hecho de que los procedimientos de auditoría que son eficaces para la detección de errores puedan no serlo para la detección de fraude. Esto nos quiere decir que el auditor debe mantener una mente inquisitiva, ya que él debe mantener un escepticismo profesional al momento de realizar una auditoría de estados financieros. Objetivos del auditor. La norma también nos establece qué objetivos debe tener un auditor al momento de detectar un fraude en la auditoría de estados financieros, y son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas, y responder de manera adecuada al fraude o los indicios de fraude identificados
identificados durante la realización de la auditoría. El auditor tiene como objetivo de responder de manera adecuada si se llega a encontrar un indicio de fraude identificados. Debe actuar de manera profesional al momento de encontrar algún hallazgo que determine de que hay un fraude. Definiciones importantes que nos establece esta norma. Lo que es fraude. Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Como lo explicaba anteriormente, un fraude es un acto intencionado que se realiza con hecho pensado, con un propósito de llevar un engaño con el fin de conseguir un propósito o salirse victorioso o recibir alguna ganancia al momento de hacer un fraude dentro de la entidad. Factores de riesgo de fraudes. Hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Escepticismo profesional. La norma nos dice que el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida a fraude. Como bien lo dije al principio, voy a explicar lo que es el escepticismo profesional. El escepticismo profesional está regulado en la NIA 200, ya que es con el propósito de mantener una actitud objetiva e independiente del auditor, ya que el escepticismo profesional incluye una mente inquisitiva, ya que esto nos lleva a que el auditor debe estar alerta a condiciones que puedan indicar una posible representación errónea, ya que debido a un error o fraude o una valoración crítica a la evidencia de auditoría. También el escepticismo profesional debe incluir una evaluación crítica de la evidencia de auditoría. Si las condiciones identificadas durante la realización de la auditoría llevan al auditor a considerar que un documento podría no ser auténtico o que los términos de un documento se han modificado, pero este hecho no se ha revelado al auditor, este llevará a cabo investigaciones detalladas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el auditor no solo se debe dejar guiar si alguien le lleva todo el material que él va a utilizar para llevar la auditoría. Él tiene que hacer una investigación para ver si los materiales o los documentos que se le están dando para que él pueda realizar la auditoría de estados financieros son investigaciones detalladas, si realmente es confiable lo que se le está dando. Él tiene que actuar con escepticismo profesional, ya que él puede encontrar incorrecciones materiales debido a un fraude en la auditoría, y también debe el auditor llevar a cabo investigaciones de sus documentos para ver si son fiables. Discusión entre los miembros del encargo. Como ya sabemos, los miembros del encargo son auditores independientes o pertenecientes a una firma de auditoría, los cuales tienen como responsabilidad auditar una entidad. La principal actividad del equipo del encargo es discutir o compartir opiniones sobre el estado financiero actual de la entidad para compararlo con estados financieros de años anteriores y tener una idea de cómo puede empezar a investigar o a revisar la evidencia que nos van a proporcionar. Procedimiento de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Acá como auditores necesitamos hacer consultas a la administración, así como otras personas que están involucradas en información relevante para poder realizar la auditoría. Acá el auditor debe basarse sobre la confianza en sí mismo para poder dar un criterio íntegro. Acá nos toca la parte difícil, poder realizar preguntas que tal vez al dueño de la entidad o a los administradores o a los encargados de gerencia les puede parecer bastante incómodo, pero son necesarias para poder proceder con nuestra investigación.
Las respuestas a estas preguntas pues nos van a proporcionar una idea de la cultura de ética de la empresa que auditamos. Continuamos con la identificación de riesgos. Acá debemos centrarnos en los cambios y las medidas financieras y no financieras de la entidad, tomando en cuenta 4 aspectos que se consideran como el rectángulo de exposición al fraude, los cuales son la administración y directores. Acá es fundamental que evaluemos la integridad del cliente, porque finalmente eso va a determinar si el auditor es neutral en la aplicación o tiene conflicto de intereses. La organización y su industria. Acá el auditor compara a la entidad con la industria y los competidores para evaluar su desempeño en comparación. Continuamos también con lo que son las respuestas a los riesgos. Como ya identificamos qué riesgos tiene la entidad, como auditores no solo debemos identificar el problema, sino dar respuesta al problema. Dependiendo de los resultados de la actividad, cuando hemos recopilado información y hemos evaluado los riesgos de incorrección material, el auditor debe determinar la estrategia general de auditoría y considerar cómo este impacta a los cambios o a los controles internos que ya tiene la empresa. Tenemos la evaluación de la evidencia. Acá ya identificamos los riesgos, ya dimos una hipótesis o ya dimos una respuesta a los riesgos. Continuamos con la evaluación de la evidencia, que esto ya lo tiene la empresa y ya sería solamente que el auditor lo revise. Acá considera el auditor los procedimientos que proporcionan evidencia fraude. Es interesante acá porque notamos que para probar el fraude en un tribunal de justicia deben estar presentes 5 cosas, a saber, prejuicio, un acto ilegal, tergiversación, casualidad e intención criminal. No podemos nosotros como auditores simplemente juzgar o decir que hubo fraude porque a nosotros nos parecía sospechoso un movimiento o un dato que para nosotros está incorrecto. Nosotros como auditores debemos estar seguros de la información que nos proporcionan, confirmar la información que nos proporcionan para luego nosotros evaluar si constituye fraude o no. Continuamos con la comunicación. La comunicación en todas las áreas de nuestra vida o en cualquier área que nosotros le queramos aplicar es algo sumamente importante. Según la NIA 240, la comunicación, cuando se encuentra evidencia de fraude, debemos informar al nivel apropiado de la gerencia. Incluso si el asunto no tiene consecuencias, la gerencia es entonces consciente de los hallazgos y ya depende de ellos si se investiga más a fondo o no. Tenemos también lo que es la documentación. Acá en la documentación nosotros como auditores, pues valga la redundancia, vamos a documentar los hallazgos que encontramos en nuestra auditoría. Recordemos todos los pasos, que es la evaluación de riesgos, la respuesta a los riesgos, la evaluación de la evidencia. Y acá en este punto nosotros documentamos todos nuestros hallazgos. Nosotros no podemos decir a la gerencia encontramos tal cosa, pero en nuestro informe de auditoría no lo vamos a incluir. Eso nosotros nos dejaría, como dicen, mal parados. O sea, nosotros debemos dar fe y legalidad de lo que estamos entregando a la administración o ya sea a la persona que nos haya contratado. Respuesta a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes. El auditor debe generar respuestas generales a los riesgos evaluados, por lo que debe asignar y supervisar el personal competente para la evaluación de los riesgos. Evaluar asimismo las políticas contables aplicadas por la entidad
y tener en cuenta la impredecibilidad de los procedimientos de auditoría, lo que reduciría el riesgo de que personas dentro de la entidad puedan manipular la información buscando una ventaja. De igual manera, el auditor debe aplicar el escepticismo profesional durante la auditoría, lo que le permite tener una mayor sensibilidad al momento de examinar los documentos y soportes. Asimismo, también podrá corroborar información presentada por la administración que sea de importancia relativa. Para responder a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes, el auditor debe planear, así como diseñar procedimientos de auditoría adicionales que le permitan poner a prueba registros de ajuste realizados en los estados financieros y realizar las investigaciones necesarias para buscar indicios y circunstancias que presentan un riesgo. Asimismo, el auditor debe evaluar los juicios y supuestos que hace la administración que influyen en las estimaciones contables importantes de los estados financieros. Así, el auditor puede obtener la suficiente y apropiada evidencia, como puede ayudarse de análisis detallado y programas que le permitan obtener una seguridad razonable y tomar decisión sobre las acciones a seguir. Evaluación de evidencia de auditoría. El auditor debe evaluar los riesgos de error de importancia relativa debido a fraude y establecer si es necesario aplicar procedimientos adicionales al momento de establecer una opinión general sobre los estados financieros. El auditor debe determinar si los procedimientos aplicados indican algún riesgo no conocido previamente y relacionado al fraude. El auditor también debe examinar este riesgo en relación a la auditoría y establecer si la administración está involucrada, lo que pondría en duda su credibilidad y la de la información presentada en los estados financieros. El auditor también debe reevaluar los riesgos y reconsiderar la evidencia obtenida previamente si como resultado de la evaluación se confirma que los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. El auditor deberá evaluar las implicaciones sobre la auditoría. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o a indicios de fraude, el auditor se encuentra con circunstancias excepcionales que llevan a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría. Esto pasa si el auditor, frente a situaciones de fraude, un fraude que identificó en la auditoría, está reevaluando su capacidad para seguir en este cargo, porque considera que está asumiendo muchos problemas de fraude. Primero, el auditor tiene que evaluar cuando fue contratado cuáles fueron sus posibilidades. Seguramente va a tener un asesor legal para poder ver qué responsabilidades tiene él como profesional y también responsabilidades legales dependiendo de la jurisdicción de a quién le debe informar las situaciones presentadas. Entonces, ¿a quién le voy a informar? Por ejemplo,
Si es del personal de bajo rango, yo debo informar a la administración, a quienes lo contrataron o a la asamblea. O puede que sea mucho más alto. Entonces, ¿a qué otro organismo externo yo debo informar? Todo esto tenemos que tomar en cuenta porque puede que esté involucrada una alta dirección. Si el auditor renuncia, si el auditor quiere abandonar su cargo, el auditor ya concluyó, no solo informó, sino que decide que va a renunciar completamente a su cargo. El auditor debe primero discutir con la dirección, que supongamos esta no está involucrada en fraude, debe discutir con ellos por qué renuncia, es decir, cuáles son sus motivos para renunciar. Segundo, tomar en cuenta si existe algún requerimiento especial sobre a quién se le debe informar esa renuncia sobre el cargo. Manifestaciones escritas. El auditor obtendrá de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas. Hay 4 obligaciones en las manifestaciones escritas y en estas cartas de manifestación deben quedar estos 4 aspectos. Primero, reconocen su responsabilidad por el diseño de implementación del control interno para prevenir o detectar el fraude. Segundo, que nos han revelado a nosotros como auditores la valoración de ese riesgo. Puede que lo hagan sencillo, pero ellos lo deben hacer y nos lo deben manifestar en esta carta, que ellos han valorado y nos han comunicado cualquier valoración de riesgos de los estados financieros. Tercero, que nos han comunicado si se ha presentado algún tema de fraude que se haya perpetrado, por decirlo así, sea por la dirección, por los empleados que ejerzan una función importante o por cualquier otra persona, y que los fraudes que ellos han detectado nos lo deben informar a nosotros como auditores. Y por último, cualquier denuncia, porque puede que haya una denuncia pero no haya sido un fraude en completo, que nos han revelado a nosotros como auditores su conocimiento de cualquier denuncia de fraude o de indicio de fraude. O sea, estas denuncias que pueden afectar los estados financieros y que hayan sido, digamos, por cualquiera, no solo a nivel interno de la organización, sino también una entidad externa, un proveedor o el que sea. Nos tiene que llegar el aviso de una denuncia por la dirección, nos lo tiene que dar a conocer. Estos 4 aspectos deben quedar siempre en la carta de manifestaciones escritas que la dirección le debe entregar al auditor. La comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia de un fraude, deberá comunicarlo con el nivel adecuado de dirección a fin de informar a los principales responsables de la prevención y detección del fraude de las cuestiones relevantes para sus responsabilidades. Si el auditor identifica fraude o tiene indicios de que puede existir un fraude en los que estén participando la dirección, los empleados que desempeñan funciones de control interno y otras personas cuando el fraude dé lugar a una incorrección material de los estados financieros, el auditor comunicará esto acerca de esta sospecha con los responsables del gobierno de la entidad. No lo comunicará a la dirección, ya que ellos están involucrados
él se dirigirá a quien está más alto de la dirección, que son los del gobierno de la entidad. Entonces, el auditor discutirá con ellos la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría necesarios para complementar la auditoría. El auditor investigará más para estar seguro de que la dirección, los empleados y otras personas están involucradas en este fraude. La comunicación a la dirección. Si el auditor obtiene evidencia de que existe o puede existir fraude, es importante que este hecho se ponga en conocimiento del nivel adecuado de la dirección tan pronto como sea posible. Un ejemplo sobre qué se debe de comunicar a la dirección, por más pequeño que sea este fraude que se encontró, se debe de comunicar pronto. Por ejemplo, si un empleado comete un desfalco, por más mínimo que sea, el auditor debe comunicarlo a la dirección rápido para que tomen medidas sobre este empleado y sobre el desfalco que realizó. Comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor decidirá de qué manera se va a comunicar con los responsables del gobierno, si va a ser verbal o por escrito. Esto depende la naturaleza y lo delicado de una situación de fraude en el que participe la alta dirección. Entonces, si el fraude es bastante grande, que estén involucradas varias personas de la entidad, este comunicará, como anteriormente lo dije, a los responsables del gobierno y tomará la decisión si verbal o por escrito. Si le conviene más por escrito, porque dejaría muestra de que él se comunicó con los del gobierno para hacerles saber que había fraude y que habían varios involucrados. Otras cuestiones relacionadas con el fraude. Tenemos la valoración realizada por la Dirección de Controles Implantados para prevenir y detectar el fraude. El hecho que la dirección no trate adecuadamente las deficiencias significativas identificadas en el control interno y las acciones de la dirección que puedan ser indicativas de información financiera fraudulenta. Si no se trata adecuadamente estos 3 puntos, esto puede estar relacionado con fraude. Si la dirección no trata de manera adecuada estas deficiencias en el control interno, no se podrá llevar un control adecuado de las operaciones y esto puede ocasionar que haya fraude en la empresa. Comunicación de un fraude a las autoridades fuera de la entidad. Si el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que lo haya, determinará si tiene responsabilidad de informar a un tercero ajeno a la entidad. Si alguien fuera de la entidad le está pidiendo el informe de auditoría de esa empresa, el auditor verá si en realidad él tiene responsabilidad de proporcionar esta información, aunque es imposible porque el auditor debe mantener confidencialidad de la información del cliente. Entonces él no puede informar sobre esta entidad. La documentación, según NIA 240. En la documentación que el auditor debe de tener, primero están las decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión mantenida entre los miembros del equipo, los riesgos identificados y valorados respecto a fraude en los estados financieros. Asimismo, el auditor incluirá en la documentación de auditoría las respuestas globales de los riesgos valorados relacionados con fraude y los resultados de los procedimientos de auditoría que se aplicaron a los riesgos identificados con fraude. Asimismo,
En la documentación de auditoría, el auditor incluirá las comunicaciones sobre fraude que haya realizado la dirección a los responsables del gobierno de la entidad o a las autoridades reguladas y a otros cuando corresponde. Finalmente, si el auditor concluye que en las circunstancias del encargo no es aplicable la persuasión de que existe un riesgo incorreccional material debido a fraude, vale decir que quiere despojarse de este escepticismo profesional de fraude. Entonces aquí nos habla específicamente para el reconocimiento de ingresos, que incluirá en la documentación de auditoría las razones que sustentan dicha conclusión, por el cual no se va a someter en la documentación el fraude, ¿verdad? Esto sería todo de nuestra parte. Hasta acá hemos concluido con la exposición de la NIA 240. Esperamos que se les haya quedado más de algo y lo puedan poner en práctica, y quedamos abiertos a dudas, comentarios y criterios que quieran hacernos ustedes, compañeros auditores. Gracias.